Qué bendición que puedan ver esta transmisión en diferido a todos y a los que están acá mucho más. Tienen el privilegio de estar aquí en vivo y en directo. Qué bendición. Incline su rostro, oramos una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reconocemos que es tu misericordia la que a este momento nos ha traído en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Dios. Pudiera bien yo estar en otro lugar haciendo otra cosa, Señor, pero a tu Espíritu le ha placido esta noche traerme, sentarme en esta habitación y hablar a mi necesidad, a mi interior. Por eso te agradecemos, Señor. Te damos las gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos que todo sueño, cansancio, distractor que venga de parte del enemigo, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús, Señor. No lo aceptamos, Padre. Nos disponemos a recibir tu maravillosa palabra en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén y amén y amén. Qué bueno tenerlos, iglesia. Qué bendición, en verdad. A mí, yo me gozo esto. Yo no sé usted. El miércoles les compartí una palabra a este equipo maravilloso. No sé quién se acuerda de esta palabra, ¿verdad? Deleítate en Jehová y todas las peticiones de tu corazón serán concedidas por él. Pero deleítate en Jehová, y esto hace parte del deleite. Así que si ve a alguien durmiéndose al lado suyo, puede la unción del codo ahí con todos los juguetes, ministrela para que no tenga usted inconveniente, no tengan ellos inconveniente, no lo distraiga, y para que recibamos a bien esta palabra que el Señor ha preparado esta noche. Amén. Me acabo de enterar de un término que venía trabajando esta tarde, de un término muy técnico en la parte de la ingeniería, y hablaba yo de los ingenieros calculistas, y me corrigieron un poquito, no recuerdo el nombre en todo caso en este momento, porque me dio una sigla aquí, el ingeniero me dio una sigla, no, ya no se usa esa palabra, José, se usa otra palabra, pero para los de la vieja guardia, que somos la mayoría, modelo 60 y pico para abajo, no mentiras, para los de la vieja guardia, ¿qué hacía un ingeniero calculista? Un ingeniero calculista en ese entonces era la persona, bueno, sigue siendo en ese entonces con otro nombre, es una profesional de la ingeniería que, aparte de ser ingeniero, se volvió experto en todo el tema de sacar costos, de calcular cuánto puede costar una obra, cuánto puede costar una obra civil. Si el dueño de esta casa algún día, amén, que no sea así, el Señor lo perdone, pero si algún día le da por derribar esta casa y hacer un edificio como nos lo ha venido advirtiendo hace un tiempo o diciendo, él va a tener que contratar un calculista que le diga cuánto le cuesta derribarla, cuánto cuesta hacer todo el tema de quitar cada cosa, de derribar cada muro, cuánto le va a costar volver a levantar un muro, los cimientos, cuánto le cuesta una hora de retroexcavadora, cuánto le cuesta una hora hombre, lo que va a hacer, y todos los costos. Y basado en ese cálculo que hace este ingeniero, es donde el hombre se esculca el bolsillo y va a decir si puedo o no puedo, o qué tengo que hacer, o a qué banco me tengo que arrimar para que surta efecto mi obra. Sin el ingeniero calculista tengo entendido que hacer una obra es muy difícil, es muy complicado, porque nadie empieza a hacer algo y a medida que vaya teniendo, pues vamos metiendo ladrillo por ladrillo, y menos cuando es una obra tan grande, una obra tan concreta como es hacer un edificio. Eso es lo que hace un ingeniero calculista, calcula cuánto es el costo de lo que se va a hacer. Eso es lo que pasa con un ingeniero calculista. ¿Y por qué hablo de los ingenieros calculistas? Porque hoy les voy a dar una charla de ingeniería, no vamos a hablar de la palabra de no mentiras. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 24, segunda de Samuel 24. Voy a leer de pronto el contexto de esta misma palabra, Samuel 24, segunda de Samuel, cuando la tengan, por favor avísenme para que no me duerma. No mentiras. Samuel 20, vamos a leer el 22 en adelante, el 24-22. ¿Ya lo tienen? Digan amén. Perdón, primera de Samuel. No, segunda de Samuel. Estamos bien. Es que ahí empata con primera Reyes, entonces me equivoqué un poquitito. Pero es segunda de Samuel 24-22. Vamos a leer este texto que dice así. Amén, dice. Y Araúna dijo a David: tome y sacrifique mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y trillos y otros pertrechos de bueyes para la leña. Y todo lo da como a un rey, Araúna al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey le dijo a Araúna: no, si por precio
no te lo comprare, porque no le ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David tuvo que comprar ese predio, esa era, y los bueyes por 50 ciclos para sacrificio de Jehová nuestro Dios. Amén y amén. Bienvenidos. Qué bueno verlos una vez más. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué es lo que Dios quiere esta noche que nosotros una vez más contemplemos en su palabra? El título de la enseñanza, si usted lo quiere anotar para que algún día lo busque por el Facebook: lo que no nos cuesta, hagámoslo ¿qué? Hagámoslo fiesta. Ese es un refrán, algo que nosotros constantemente hemos escuchado, ya sea a manera de regaño o ya sea a manera de que nos hagan caer en conciencia. No sé si alguno de ustedes en la casa de sus papás, en algún momento cuando dejaba la nevera abierta, las luces prendidas, cuando nos comíamos de más del mercado que correspondía, esa era una de las frases que iba antes del primer correazo. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿no? Como no te costó nada, desperdiciémoslo. Y hoy el Señor quiere que hablemos de lo que nos cuesta seguir al Señor. Y en ese orden de ideas usted dirá, no, si usted me viene a decir cuánto me va a costar servir a Dios, más bien me voy para mi lugar de refugio. No, porque al final de la enseñanza usted se va a dar cuenta la importancia de pagar ese precio, de pagar lo que cuesta seguir a Dios. Mire, cada vez que nosotros emprendemos algo, y es un principio bíblico, pero más que es un principio bíblico, es un principio de sentido común. Eso yo creo que hasta los más millonarios del universo lo hacen. Algunos quizás no, pero yo creo que todos, cuando vamos a emprender algún proyecto en nuestra vida, lo primero que medimos es ¿qué? ¿Cuánto nos va a costar? Y basados en ese cálculo, decimos sí o no vamos a melgar, porque no nos alcanza. No nos alcanza sino para los peajes, el desayuno ahí en la vaca que ríe, y de allá para acá ya la vaca se pone triste porque no se alcanza volverlo, no nos alcanza el billete. Y ahí es donde uno tiene que hacer el cálculo. La Biblia lo dice de otra manera, dice que ¿cuál hombre antes de edificar no calcula los gastos de lo que va a edificar? ¿Para qué? Para que le alcance, y para que en el momento en que no le alcance no vaya a quedar en ¿qué? No vaya a quedar en desprestigio, no vaya a quedar en burla de los demás, de que digan, no, es que aquí resulta que es que no hizo los cálculos que le correspondían. Eso lo hacemos todos. Usted se va a ir a una tarde de cine con aquella que está cortejando y tiene que costear cuánto le va a valer y la ida al cine. Y ojalá que no pida unas crispetas de más, porque ya usted se desfasó en el gasto y ya quedó mal, ¿sí o no? Ya no sé si a alguno de ustedes le pasó. A mí me pasó de infante, de joven, que invité a una niña a tomarle un perico y no tenía sino para un periquito, no tenía para más. Y a la dichosa le dio por pedir una galletita, y con la galletita me rompió el presupuesto, mi madre. Me rompió el presupuesto, no había platos para lavar en aquel lugar, no había platos para hacer. ¿Qué me tocó hacer? Yo dármelas de que tenía dolor de estómago y que no quiero cafecito. No pide la galletita, tranquila. ¿Y por qué? Porque el costo no era ese. Estoy hablando de algo muy mínimo, hay algo muy sencillo, pero cuando usted y yo vamos a emprender algo, debemos estimar los costos. Y a veces no necesariamente los costos son tangibles, no estamos hablando de dinero, porque a veces Dios nos demanda son costos intangibles, como ¿qué? Como emociones, como sentimientos, como nuestro tiempo, esmero, como la voluntad, que eso cuesta un montón. Y para Dios tiene mucho valor tu voluntad, tu empeño, tu diligencia, cosas que no son tangibles. Usted no las puede guardar en un bolsillo, mucho menos acuñarlas debajo de un colchón. Y eso lo ve Dios, porque el Señor, como dice la palabra, Él no mira sino los corazones, Él no mira nuestro rostro. No quiere decir que usted no se bañe mañana, ¿no? Se puede bañar también. La salvación, hay un término en la salvación que a veces nosotros manejamos de una manera muy tranquila, muy pasiva, porque nos han enseñado quizás que por gracia la salvación es ¿qué? Es gratis, que la salvación es gratis y que está destinada a todo aquel que la quiera. De hecho, bíblicamente dice, para todo aquel que cree en Jesucristo, sí, así lo dice la palabra, y de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Amén, ¿sí? Entonces, ¿de qué habla? De que quizás nosotros no hemos estimado el costo de la salvación, lo que le costó al Señor Jesús la salvación, y por eso a veces la tenemos por poco. No solamente la salvación, sino todo lo que abarca y trae el término o el principio de entender que yo soy salvo. ¿Aquí hay alguien salvo en esta habitación? Amén. Amén. Yo asumo que todos somos salvos en la medida de la fe, en la medida de que hemos aceptado esa gracia en todo aquel que en Él crea. Amén. Amén. Y ahí es donde debemos trabajar esta noche.
Porque muy a pesar de que esa oferta de salvación está abierta, esa oferta sigue abierta para los que quieran, para que quepan en ese todo aquel, esa oferta tiene un costo de parte nuestra. Él ya pagó el precio, que es muy diferente, pero a nosotros también mantenernos en ese nivel nos va a costar algo. De hecho, les estaba hablando hace muy poco sobre la importancia de ¿qué? De la santidad. ¿Se acuerdan que les hablaba de los tres niveles de la santidad y lo que eso implica para nosotros? Lo que eso implica para nosotros. Entonces, ¿qué estás dispuesto tú para seguir al Señor? ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Cuánto te puede costar el seguir al Señor? Porque seguir a Cristo nos cuesta. Partamos de una diferencia. No es lo mismo caro que costoso. No es lo mismo. Algo caro es algo que no lo vale, pero que te lo cobran por eso. Algo caro es cuando tú vas a comprarte un blue jean de pronto allí en la avenida, no por demeritar el sector, porque hemos encontrado muy buena ropa en este sector, ¿cierto, pastora? Muy buena ropa, muy buen precio. Pero si por ese jean te van a cobrar 500,000 pesos, es carísimo. Eso no vale un jean en esta zona, ¿no? A no ser que no sé quién se haya puesto ese blue jean y huela todavía ese blue jean a esa persona. Pero cuando de pronto ese mismo jean en otro lugar donde tenga más prestigio, un almacén donde uno pueda decir ese material, esas costuras, esos remaches que tiene, y te dicen que vale 500,000 pesos, uno ya le baja el volumen porque eso sí es costoso. Eso cuesta ese blue jean. Eso cuesta, no es que sea caro, eso lo cuesta ese blue jean. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que estimar muy bien cuánto nos cuesta vivir en Cristo, porque eso a la final va a tener una recompensa de parte de Dios. Ojo, una cosa es que ya somos salvos, ya tenemos la salvación a este lado. Otra cosa es cuán dispuestos estamos usted y yo a demostrar esa salvación, y ahí es donde viene el tema del costo. Amén. Mire, en Marcos 10 hay una parábola que es la parábola que se llama del joven rico. ¿Han escuchado hablar de esa parábola? De un joven que se le acerca al Señor Jesús y lo adula de entrada. Maestro bueno, ¿qué he de hacer yo para ser salvo? Y el Señor Jesús de entrada le pega su pequeño regaño. Yo no soy bueno porque solamente hay uno bueno y es el Padre, nadie más. Y lo único que tú tienes que hacer para entrar en el reposo eterno es cumplir los mandamientos. ¿Y qué le contesta a este muchacho? Yo ya los cumplo todos, los 10 yo ya los cumplo todos. Todos los hago al día, todos los tengo al mes. Entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Ahí fue donde el Señor trazó un costo. ¿Cuánto te va a costar a ti seguirme? Le dijo a ese muchacho. Y ahí es donde el muchacho dice, no, la verdad como que estaba tomándote del pelo. Yo como que me devuelvo, yo como que más bien esto de seguir a Cristo no es para mí, porque si eso va a tener un costo para mi vida, yo más bien sigo en mi vida. Por eso se llama la parábola del joven rico, no se llama la parábola de Pedro el rico, de Juan el rico, de Felipe el rico. No, ese hombre ahí perdió todo nombre, ese nombre es anónimo para nosotros. Nunca de pronto, si llegamos al suelo, nos cuentan la historia de quién era ese joven rico. Pero trayéndolo a nuestro tiempo, ese joven rico podemos ser usted y yo en algún momento de nuestra vida. En el momento en que el Señor te empieza a decir, seguirme te va a costar. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar seguirte? Y de pronto Dios te ha venido diciendo, seguirme te va a costar dejar una amistad, seguirme te va a costar dejar de hacer esto, dejar de frecuentar este lugar, dejar de tener esta amistad. Seguirme te va a costar mañanas de oración, seguirme te va a costar ir a una iglesia, comprarte una Biblia, seguirme te va a costar santidad. Y ahí es donde usted y yo tenemos que determinar cuánto estamos dispuestos nosotros a pagar por el costo de seguir a Cristo. ¿Por qué nos va a costar? La salvación es gratis, pero tampoco es para que la dilapidemos así. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dice, no pisoteéis la sangre de Jesús. Imagínense esa escena. El apóstol un poco gráfico nos lleva a decirnos, cuando usted se decida a seguir al Señor, tiene que ser radical, tiene que hacerlo en serio. Esto es de verdad. Mi vida cristiana la empecé a mis 33 años y una o dos veces que me acuerde, porque no me quiero acordar tampoco, el enemigo ha tratado de sacarme de ese proceso. El enemigo ha tratado de sacarme con una u otra circunstancia y ha puesto sobre la mesa quizás una apuesta más grande que la que yo esté viviendo en ese momento. Ha puesto sobre la mesa todas las fichas que tenía para decirme, ven, salte,
Ven, si postrado te adoras, todo lo que ves puede ser tuyo. Si postrado me adoras, puedes obtener todo lo que yo puedo dar. Y uno a veces determina eso y a veces nos devolvemos y no valoramos lo que le costó al Señor Jesucristo, ¿qué? Lo que le costó todo lo que usted y yo hoy tenemos como beneficio: la cruz, la salvación y la vida eterna. Amén. Amén. Nos va a costar. Mire, lo primero que nos va a costar es obediencia. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original no tiene nada que ver con una manzana. El pecado original no tiene nada que ver que Adán y Eva se acostaron, tuvieron relaciones y la pasaron bueno. No, el pecado original tiene que ver con un solo acto. ¿Y es el acto de qué? De la desobediencia al Señor. El Señor dio una orden. El Señor fue claro, como quizás te lo ha venido diciendo a ti muchas veces. El Señor te ha venido diciendo: de ese árbol, de ese que está allá, de ese único que hay dentro de los 1.577.877 millones de árboles que puedes ver alrededor, de ese no puedes comer. Y se le ocurrió a esta pareja comer de ese único árbol, además de los demás. Pero es por la desobediencia del hombre que entra la muerte al mundo, a la humanidad. Y también la palabra nos enseña que es por la obediencia de un hombre como Cristo Jesús que entra la salvación a nosotros. Entonces, lo primero que también debemos estimar nosotros es cuán obediente le estamos siendo a Dios. Ojo con eso. No a una iglesia, no a un pastor, no a una doctrina, sino al Señor. Y para eso tenemos que trabajar en algo que yo siempre he tratado de inculcarles a la iglesia, y es que usted debe tener comunión con Dios. Yo quizás por medio de esta enseñanza, esto es lo que se llama en la teología, esta es la profecía ilustrativa o la profecía académica, que es la que hace un predicador desde este lugar. Yo aquí no estoy ejerciendo como pastor en este momento, soy predicador. El Señor me ha dado el don de compartir la palabra. Pastor, lo que hago yo cuando lo llamo, voy a su casa, voy, lo visito, y de pronto estoy pendiente de que usted no se meta por ahí quién sabe en qué, y si se mete en quién sabe en qué, pues ayudarlo a salir. Eso es lo que hace un pastor. Aquí estoy fungiendo ahorita de predicador, y eso es lo que hace un predicador. La profecía académica, la profecía es que aquí hay una palabra y yo, dentro de la capacidad que Dios me ha dado, se las voy a tratar de hacer entender, y ustedes allá en ese lado de la tarima lo que van a hacer es recibir esa palabra, pero es única y exclusivamente voluntad de cada uno de ustedes si la obedecen o no. Amén. Y muchos de nosotros estamos como estamos, vivimos lo que vivimos por un solo acto en la vida. ¿Cuál? Desobediencia. Desobedecer. Y recuerda los tres principios de la obediencia en Cristo, en Dios. ¿Recuerdan los tres principios? La obediencia es ¿cómo? La obediencia es muda. La obediencia no discute con Dios. ¿Te mueves? Amén. ¿No te mueves? Amén. ¿Con ella sí? Amén. ¿Con ella no? Amén. Hácese amén. Y para eso necesitamos comunión, porque no es lo que te diga tu pastor. Yo de pronto le reconfirmo algo que usted ha visto en su tiempo de oración, o amén, que yo sea también diciéndoles cosas que usted lo sienta de parte de Dios. Mi voz y la de Dios se parecen un poquito, no, mentira, eso es adulación. Pero a veces, como yo les digo acá, salte de esa amistad que no te conviene. Quizás lo haga de una manera jocosa, amén, que escuchen la voz de Dios. Yo sé que el tono de voz es diferente del del Señor, obviamente. Pero la obediencia en el Señor es ¿cómo? Es muda. Usted no puede discutir ni negociar con Dios. Dios te dice algo, muévete. Dios te dice no te muevas, no te muevas. ¿Cuál es la otra faceta de la obediencia a Dios? La obediencia a Dios tiene que ser ¿qué? Completa, no es a medias. No es que yo hago la mitad de lo que Dios me mandó o dejo de hacer la mitad. No, tiene que cumplirse toda la orden como tal. ¿Se acuerdan que les hablaba de la vida en la milicia? En la milicia la orden se cumple o se acaba esta vaina. Ellos lo decían con otras palabras que no las puedo repetir aquí porque Facebook me clausura. No, mentira, porque no me corresponde ya. La obediencia en el Señor es completa, es exacta. No se puede saltar uno y hacer cosas a medias. Yo no puedo cumplir lo que Dios me ha demandado, me ha pedido. Yo no puedo pagar un precio a medias, porque eso usted no lo hace ni siquiera en un almacén de ropa o de abarrotes. Démelo todo y yo le pago a medias. No se lo van a dar. La obediencia es completa, la obediencia es muda. Amén. Y en la obediencia vemos bendición. ¿Cuánto te cuesta ser obediente al Señor? Dígame, ¿cuántos aquí les ha costado? Dios les ha venido hablando y Dios no necesariamente te va a hablar, y de hecho no lo hace en esta época de manera audible. Ya no coman más. No, ya no lo hace. Lo hace una manera que Dios te habla es con lo que estás viviendo, con el día a día, con lo que está pasando en tu vida. Es Dios sacudiéndote, es Dios diciéndote con tu misma vivencia. Por ahí no es la historia, amigo.
Por ahí no es lo que estás viviendo, no es lo que está haciendo. Lo hace por medio de nosotros los pastores, lo hace por medio de un devocional, lo hace, mejor dicho, ¿recuerdan la historia de la burra de Balaam? Lo hizo por medio de una burra, hablándole a un profeta. Eso es algo extraordinario. Se supone que el profeta era el que iba montado en la burra, no la burra. Fue la burra la que le habló y lo advirtió del problema que estaba pasando. Dios usa lo que tenga que usar. El problema es que usted y yo no seamos atentos a lo que Dios me está diciendo, a lo que Dios me está mostrando. ¿Para yo qué? Para yo ser obediente. Amén. Para yo ser obediente. ¿Cuánto le costó a David, a Daniel y a cualquier personaje en la Biblia que usted vea? ¿Cuánto les costó la obediencia al Señor? Mire, ¿qué dice 2 Samuel 24, que era lo que estábamos leyendo? Habla de una historia muy curiosa. El rey David hace los planos del templo. El rey David hace los planos, contrata entre esos a un ingeniero calculista para que le diga cuánto le va a costar el templo que va a construir para Jehová Dios. Y un día el calculista le dice: Su Majestad, todo está muy bien, vamos a construirlo con esto, va a costarte esto, va tanto esto, pero lo único que nos falta es en dónde lo vamos a construir, en qué lugar lo vamos a construir. Necesitamos un terreno, necesitamos un lugar donde construirlo. Entonces David manda a algunas personas a que miren un lugar donde ese lugar sea el más adecuado para levantar el templo de Dios. ¿Y qué pasa? Dice que encuentran un terreno de un señor Araúna, que se llamaba así Araúna, y van y lo saludan, lo visitan. Va el rey David con todo su séquito, con todo lo que implicaba que llegase el rey David a un lugar, y entra y todo el mundo, llegó el rey, y Araúna sale y lo saluda, y después de un momento de conversación, que usted lo ve en el verso 23, después de un momento de conversación, Araúna como que le pregunta a su majestad: ¿y usted, teniendo todo lo que tiene, como para qué necesita este terreno? Es una pregunta capciosa, no se vaya a enojar, su majestad. ¿Cómo para qué necesita el terreno? ¿Qué le contesta Araúna? Le dice: ¿cómo que para qué? Voy a levantar en este lugar templo para Jehová Dios, templo para el Señor. ¿Qué dice Araúna? Dice: no, si es así, yo le regalo los sacrificios, los bueyes, las yuntas de bueyes. No solo eso, le regalo el terreno. ¿Y qué dice el rey David en el verso 24? Dice: no, señor, estás muy equivocado. Si yo le voy a dar algo a mi Señor, me tiene que ¿qué? Me tiene que costar. Yo no puedo regalar, yo no puedo darle algo a Dios que no me haya costado a mí. Pero ahí no tiene nada que ver los frijoles en los zapatos, una monserrate de rodillas. No tiene nada que ver que usted deje de comer porque quiere que Dios se agrade de eso. Eso es una huelga de hambre y Dios no la ve. Aquí lo que tiene que ver es cuánto de ti tienes que dar. Ojo, de ti, de mi yo, de lo que soy yo. Y nos sorprenderíamos cuando frente a frente al Señor, como lo dijo el apóstol Pablo, frente a un espejo, Él nos muestre cuánto de yo tiene que morir, cuánto de mí tiene que morir para agradar el corazón de Dios, para poderlo seguir como es. Porque ser cristianos aquí es una nota, es una bendición. Mire a la persona que está a su lado un momentico, mírela. Ser cristianos aquí es lo más fácil del mundo. Allá afuera es donde ser cristianos tiene valor, tiene un costo. Donde cerrar la boca tiene un costo. Esta mañana hablaba con una persona que estamos evangelizando, que estamos discipulando, y la semana pasada tuvo un problema grandísimo. Y aparte de que era un problema grandísimo, él lo volvió mucho más grande porque se enojó, gritó, dijo groserías, le pegó a la persona, se metió en un lío ni el berriondo. Solo porque ser cristiano aquí es muy fácil. Pero ser cristiano allá donde el mundo te está tentando, donde estamos pendientes de la reacción, ahí es donde en verdad vamos a demostrar cuánto nos cuesta seguir al Señor Jesús. Amén. Otra cosa que nos va a costar mucho para seguir al Señor es la oración. Mire, no es fácil. Yo conozco cristianos de mucho tiempo que orar les cuesta. ¿Qué es orar? Buscar al Señor, buscarlo en la madrugada, abandonar su cama, su lecho, su comodidad y irse a un lugar secreto, como dice la palabra, y buscarlo en oración. Entrar en comunión con Dios, entrar en comunicación. ¿Cuánto te está costando a ti orar? Yo le pregunto. ¿Cuánto te está costando ir a la presencia de Dios, buscarlo, hablar, entrar en ese lugar? Y lo mejor de todo, recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Le cuesta? ¿Cuántos de aquí son malitos para madrugar? Tranquilo, levante la mano que mañana no levanta temprano. Levante la mano. Ese es un problema en las iglesias, ¿saben? Ese es un problema grande en las iglesias. Que la gente no ora, la gente no busca a Dios, la gente no paga ese precio. Y todo quiere que lo haga uno como pastor.
Hazlo bien. Y viene, pastor, ¿me puede hacer una oración? Y yo, ¿por qué? Porque usted es el pastor, pero usted también puede hablar con el Señor. Como que no, para eso fue derribado el velo, para eso el Señor. Sí, pastor, pero yo sé que Dios lo escucha más a usted. En eso pues puede que de pronto tenga un poquitico de razón. Pero a ver, inténtalo tú y golpea la puerta, a ver si Dios también te atiende. Graciado. Eso está en mi Biblia, ¿no? ¿Por qué no pagamos el precio de la oración? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar al Señor? ¿Será porque no lo encontramos cuando lo hemos intentado? ¿Será porque no estamos orando como corresponde? ¿Será porque oramos con una intención diferente? ¿Será porque no estamos orando como corresponde, como a Él le gusta? ¿O será más bien que no oramos, sino que vamos solamente a darles quejas y eso? La oración tiene 2 vías, ¿sabe? La oración, como la comunicación entre nosotros, tiene 2 vías. ¿Cuál? Yo hablo con Él y ¿qué más tengo que hacer? Tengo que escucharlo. Porque si yo solamente aquí para allá, y como les decía en estos días, la oración del becerro, de la oveja, ayúdame, bendíceme, sálvame, dame, provéeme, y de allá para acá, ¿cómo voy a obedecerle a Dios si no sé lo que me está diciendo? Si no sé lo que me está demandando. Eso me cuesta. ¿Cuánto te cuesta orar? ¿Cuánto te está costando inclinarte? Y ahorita, a veces aún en las iglesias, uno dice, vamos a cerrar los ojos, vamos a orar, y eso les cuesta a algunos. Les cuesta prestigio, ¿no? ¿Qué tal que me vean orando? Y cómo esto lo transmiten por el mundo, ¿qué tal que me vean por ahí con los ojos de, uy, qué boleta? ¿Eso te cuesta en verdad? ¿Eso te está costando la oración? Orar nos cuesta mucho. Nos cuesta madrugar, dejar de hacer cosas, la pereza. Eso nos cuesta. Y hay que pagar ese precio. Hay que pagar ese precio. Yo ya me volví un orador de madrugadas. Porque de alguna manera, si no es el Espíritu Santo, es la vejiga. Algunos 2 me despiertan. Mi madre, 1 a 2 de la mañana. Entonces aprovecho una vez para orar. Y ya no es que lo haga por cumplir, no, sino lo hago porque he entendido que tengo que pagar el precio. Que tengo que pagar el precio. Mire, nosotros tenemos una jornada de intercesión los sábados a las 6 de la mañana en este lugar. Y vienen 3 y venimos los mismos 4 de siempre. ¿Saben por qué? Porque les cuesta a muchos orar. Les cuesta venir, les cuesta sacudirse y venir. Y les cuesta, de pronto también hablo en la parte financiera. Pero vaya, invítelos a las 170 a ver las luces de no sé qué. Ahí sí pagamos el precio. Ahí sí pagamos el precio aquí sentados. Nos duele la nalga por 1 hora de predicación. Pero vaya, métase a un teatro donde la película dura 2 horas y media. Con todo lo que no decimos nada al respecto. ¿Cuánto te está costando buscar al Señor? La adoración también lo dice. La oración, y en la Biblia el mismo David nos da un ejemplo de cuánto le costó a él adorar al Señor. Recuerda aquella historia donde recuperaron el arca del pacto, aquel mueble que representaba la presencia de Dios, y dice la Biblia que ellos entraron danzando y cantando, alegres porque habían recuperado el arca del pacto, y dice que David, rey como lo era, y estamos hablando de un rey, no estamos hablando del presidente de la Junta de Acción Comunal de Israel, estamos hablando del rey de Israel. Y dice que él entró y se despojó de sus vestidos, de su efod, y quedó, dice la Biblia, que quedó con pocos paños. Y uno puede decir que en calzoncillos se le notaba a los Calvin Klein. Y él danzaba, y la esposa, viéndolo desde la ventana del palacio, mi madre, ese es mi esposo, qué pena. Y cuando llega y entra a la casa, le mete qué varillazo. ¿Usted qué hacía ya mostrando los Calvin Klein, no sé qué? ¿Y cómo se le ocurre al rey? ¡Ay, el rey danzando, el rey bailando! ¿Qué le dice David? ¿Qué le dice David ese día? A mí me importa un pepino, así está mi vida. A mí me importa un pepino lo que usted piense, pero si he otra vez de empelotarme y danzar para mi Señor, adorar a mi Señor, lo haré cuantas veces me sea necesario. Así que láveme todos los Calvin Klein que tenga. Eso le costó a David. ¿Y qué le costó a su esposa? ¿Recuerda usted? La Biblia dice que a partir de ese día se cerró el útero de esta mujer y no pudo tener hijos. Eso le costó el no entender que adorar a Dios es muy importante. Y la adoración no tiene que ver necesariamente con, vamos a poner una canción, les ponemos la letra y todos la cantamos. A ver, todos después de mí, te alabo. No. Esto es para preparar un ambiente, esto es para que bajemos el espíritu. Usted y yo venimos de un día ajetreado, con inconvenientes, con tiempo, y la música nos ayuda a conectarnos, hace parte de la oración, pero no es la oración como tal. La oración tiene que ver mucho con mi testimonio, la oración tiene que ver cómo hago las cosas. Todo lo que hagáis, hacerlo como para quién, como para Dios, no como para los hombres. Ahí hay adoración. La adoración tiene que ver cómo trato a los demás, como yo trato a mi esposa, a mi esposo, como trato a mis hijos. Eso tiene que ver con la adoración.
Porque ahí cuando estoy adorando a esa persona y no digo que sí, yo te adoro, no, sino cuando yo estoy reconociendo quién es esa persona para mí, cuánto vale esa persona para mí, estoy adorando al Señor. ¿Se acuerdan Mateo 25 que dice? Dice, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed, cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando estuve enfermo fuiste al hospital. ¿Cuándo hicimos esto? Le preguntan aquellos. Cuando lo hiciste a alguno de los míos, era a mí a que me lo estabas haciendo. Era a mí. Entonces, de la misma manera, cuando yo trato bien a los demás, cuando yo entiendo a los demás, soy empático con los demás, estoy adorando al Señor. Cuando soy una persona de testimonio, cuando hago lo que digo, obviamente hago lo que digo bien, ¿no? Si yo dije que le iba a pegar y le pegué, no se trata de eso. Cuando estoy haciendo cosas buenas, que estoy en mi testimonio como tal. A David le costó, recuerdan a Daniel 6 también le costó adorar a Dios. Levantan un edicto, ¿y cuál era ese edicto? Le tenían bronca porque lo habían nombrado principal de todos los gobernadores del rey Darío, de Persia. ¿Y qué pasa? Dicen que los otros se enojaron, se pusieron envidiosos y van y le presentan un edicto al rey Darío y le dicen, rey Darío, durante 30 días, el que adore a otros dioses merece la muerte, la pena, que lo manden a la fosa de los leones. Allá tenían una fosa de los leones como tener algo de castigo muy sencillo. ¿Y qué pasa? Cuando Daniel se entera de eso, esto está en Daniel 6, ¿qué dice Daniel? Ni madre, ni locos. Dice que abrió las ventanas del lugar donde él vivía, se arrodilló y empezó a adorar y a orar con Dios. Y claro, los otros estaban pendientes de eso porque sabían que David adoraba a Jehová Dios sobre lo que fuera y era la trampa que le tenían. ¿Qué pasa? ¿Recuerda usted? Sí, van de sapo, le toman una foto, le mandan al WhatsApp del rey Darío. El rey Darío, mi madre, no, Daniel, ¿cómo? Porque tenía en aprecio a Daniel. Y ellos mismos van y le dicen, su majestad, recuerde que ese edicto no lo puede tumbar, tiene que mandarlo a la fosa de los leones. ¿Cuánto le costó a Daniel adorar al Señor? ¿Cuánto te cuesta a ti adorar a Dios? Y no hablo necesariamente, yo le digo, de pararse aquí y yo estoy aquí mirándolos, mi madre, a ver, no, y se durmió, y a que no levantó las manos, ese ni cierra los ojos. No se trata de eso. Se trata de lo que tengo aquí, cuánto le estoy dando a los que me están a mi alrededor, al prójimo como tal. Esa es la adoración a Dios. ¿Cuánto le estoy dando yo a los demás? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta perdonar? Que es otro punto muy importante. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto te cuesta perdonar en realidad? Porque eso es el costo de seguir al Señor. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 5? Dijo, porque si vosotros no perdonáis, el Padre no los va a perdonar. Muy sencillo, muy sencillo. Ahora yo le pregunto a ustedes, no levante la mano tranquilo. ¿Alguno en esta habitación, conectado de los que están conectados, alguno todavía no ha perdonado a alguien? Porque ese es un costo que debemos pagar por seguir a Jesucristo. ¿Alguno de pronto ha creído que lo que hizo el Señor en la cruz no es nada frente a lo que usted puede hacer como justicia propia, por mano propia? Cuando usted y yo perdonamos, estamos pagando un precio, ¿o no? Y no espera que vengan a pedirle perdón. El perdón tiene que ser otorgado, porque usted de pronto está esperando que esa persona venga a pedirle perdón a aquel que te ofendió, a aquella esposo que te ofendió, y va a ser muy difícil que lo haga. Y más aún si ya murió, pero se fue debiéndote algo en ese respecto. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí perdonar? ¿Cuánto me cuesta morir a mí yo y decir, mi madre, me importa, yo lo entrego al Señor, no el Señor, yo lo perdono, pero encárgate tú y desciende con fuego? Ahí no hay perdón, hay una sed de venganza evidente. Perdonar es decirle, Padre, que tu misericordia lo alcance, yo hoy te lo entrego, yo suelto esto. ¿Cuánto te cuesta? Yo sé que hay muchos que les cuesta. Yo conozco hasta pastores que les cuesta, no, obviamente estoy hablando del pastor Roberto, ¿sí? Hay pastores que les cuesta. Conocí una pareja de pastores que Dios lo usaba mucho con las parejas, en una iglesia muy grande, casi 20 años de pastorado, y ella en plena convención confesó que nos dejó así de todo. Bestia, eso existe en el cristianismo y en los pastores. Dijo, solo hasta hoy le he perdonado a mi esposo una infidelidad hace 20 años atrás. Todos quedamos como pro. Pastora, repita. Que solo hasta hoy pude perdonarle a mi esposo, al pastor, al que se para acá, al que los ministra a ustedes, una infidelidad que me hizo hace 20 años. Solo hasta hoy lo logré. ¿Y cómo lo logré? Dijo ella, entendiendo que el perdón de Cristo en la cruz es mucho más grande que el enojo mío, el odio. El Señor le dijo, dice ella, me dijo, ¿y al caso crees tú
que la falta de perdón tuya es más poderosa que la sangre que mi hijo derramó en la cruz, yo ya lo perdoné. Hace 20 años que lo perdoné. Su merced lleva 20 años con ese corazón resentido, amargado. Perdonar cuesta, ¿cierto que cuesta? Otorgar el perdón cuesta. Si aún viniendo la persona y pidiéndote perdón, yo lo perdono, pero no lo vuelvo a hacer, y quedas todavía con resentimientos, ¿cómo será que alguien no venga a pedir? Jesús lo dijo, tienes que perdonar primero, si no el Padre no te va a perdonar, no lo va a hacer como tal. ¿Qué más nos cuesta seguir al Señor Jesús? Dejar hábitos, malos hábitos. Mire, yo recuerdo que cuando yo estaba empezando mi vida en Cristo, el líder que fue a visitarme, una vez fue a visitarme a la casa, yo tenía una cantidad de música, yo les he contado que tenía una hemeroteca, creo que se llama eso, una discoteca, tenía música, entonces eran CDs, ¿sí? Yo tuve CDs, un día le dije, yo tuve CDs, ¿sí, papá? ¿Y cómo se curó eso? No, Compact Disc, mejor dicho, no COVID, CD. Y resulta que este hombre cuando llegó y vio toda esa cantidad de música, me dijo, José, tienes que botar toda esa música. Mi madre, ¿qué le pasó? Está loco, mano. ¿Usted sabe cuánto plata hay ahí invertida en CDs, en Compact Discs? ¿Cuánto dinero tengo yo invertido? Un bulto de plata, hermano. Y él nunca me dio el argumento de por qué yo tenía que sacar esa música. Nunca me dio ese argumento, jamás. Por ende, yo no estaba dispuesto a pagar ese precio, botando todos los CDs. Porque la orden era botarlos, ni siquiera vaya y revéndalos, vaya, qué cosa que hice de una manera incorrecta. Pero a mí me costó después empezar a deshacerme de esos CDs. Y nadie tuvo que decírmelo. El Señor mismo me lo fue diciendo. El Señor mismo, cada vez que yo ponía un disco de esos, me retumbaban los oídos. ¿A quién le gusta aquí el Gran Combo de Puerto Rico? A mí me gusta el Gran Combo de Puerto Rico, tranquilo. Ahí están los mundanos. No, a mí me gusta la música y no todos los discos. Pero en especial hubo uno que me obligó a sacar todos los que tenía del Gran Combo. Decía, yo soy la muerte soy. Ay, así más de una. Cuando yo escuché ese tema musical dije, mi madre, pero sí, estoy aprendiendo. Este libro me enseña que yo soy vida, que el Señor fue por mí a la cruz, que yo ¿cuál muerte soy? Nada, yo voto este disco. Y cuando me pongo a escuchar uno a uno, que Shakira, que Héctor Lavoe, que una cantidad, me doy cuenta que en verdad yo tenía que deshacerme de ese mal hábito. Para mí, no le estoy diciendo que deseche todas esas memorias, porque ya no hay CDs, son solo memorias. Pero tenemos una cantidad de hábitos, de malos hábitos, que cuando llegamos a Cristo aún nos cuesta dejarlos. Conozco cristianos de tiempo que todavía fuman. Mi madre no dice, pero ahora, si usted busca en la Biblia un lugar, un texto que diga, no fumarás, mire, yo le doy y me la autografía, porque no existe ese texto bíblico. Entonces, pastor, vuelvo y les hablo de los términos abíblicos, que no estén en la Biblia no quiere decir que estén bien. Pero la Biblia sí enseña que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que mi cuerpo, esto es morada del Espíritu Santo, el lugar donde Él habita, donde Él se hace persona. Por eso hablamos que el Espíritu Santo es una persona, porque toma posesión de mi cuerpo. Y al Espíritu Santo no le gusta el Marlboro, ni el Mustang, ni no sé qué otra clase de cigarrillos. Yo no sé cuáles marcas hay hoy en día, gracias a Dios. No le gustan. ¿Por qué? Porque a pesar de que no está en la Biblia, no es bueno. Y como lo dijo el apóstol Pablo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Y aquí es donde nosotros tenemos que pagar el precio. ¿Cuánto me costó a mí dejar la música? ¿Cuánto me cuesta a mí dejar el chisme, la mentira, la murmuración, las malas palabras, los chistes de doble sentido, los chistes verdes? Mire, yo era experto en echar chistes. Aún, pero de otra clase. A veces los hago reír a ustedes. Y me encanta echar chistes. Por ahí la pastora me regaña cuando empiezo. Pero me costó, claro que me costó. Cambiar mi manera de hablar me costó. Me costó empezar a entender ciertas palabras que las decimos muy al común, muy al diario, y parecen que fueran buenas y no son buenas. Hay palabras que en el léxico nosotros, que no las voy a repetir acá, porque pues después si usted me pregunta, pastor, ¿cuáles son esas palabras? Pero hay palabras de mucho, usamos constantemente, y son palabras que ya tenemos que abandonar, porque son palabras que van cargadas de grosería, de cosas incorrectas. Eso me costó a mí.
Porque aparte de eso tuve formación empresarial con paisas, trabajé con antioqueños casi 15 años, 17 años, no recuerdo ya. Y esa cultura antioqueña, ¿hay algún antioqueño aquí, excepto de mi esposa que es de Medellín? ¿Qué pasó? La cultura paisa tiene muchos dichos, ¿sí o no? Tiene muchas maneras de expresarse, de decir cosas, y la gran mayoría son vulgares. La gran mayoría tienen una terminación un poco fuerte. Yo tenía sus hábitos. Llegar a Cristo me costó. A veces me tocaba hasta quedarme callado porque levantaba la mano en una reunión o decía, ni se rían ustedes cuando me tocó predicar por primera vez o así, y lanzaba unas cosas que allá apenas el pastor hacía, no lo vuelvo a dejar subir. Todavía por ahí me regañan, porque a veces se me sale una que otra cosa de esa formación. Ahora, culturalmente nosotros, ¿de qué cuna venimos? ¿De dónde venimos? ¿Cuántas cosas hemos adquirido en la vida? Pero cuando llegamos a Cristo empezamos a limpiar, empezamos a sacar. Eso nos va a costar. ¿Cuánto te cuesta a ti seguir al Señor? Ya les he dicho varias cositas: dejar hábitos, música, mundo, vicios, amistades. Y a veces uno sacrifica al Señor por una amistad. Porque alguien te dice, si tú te vuelves cristiano no te vuelvo a hablar. Si tú te empiezas a leer la Biblia no te vuelvo a hablar. Si tú te vuelves, y uno valora más eso que el seguir al Señor. ¿Qué dijo el joven rico? No me toca vender todo y cambiar mi manera de vivir solamente por seguirte. No, la abuela, yo no hago eso. Y no lo hizo. Y aún dice la palabra, ahí en Marcos, dice, y Jesús lo amó. Jesús no te dejará de amar, pero no eres seguidor de él. No podrás seguirlo porque no hemos pagado el precio. No hemos pagado ese precio como tal. Y es muy importante que hoy trabajemos en eso. Mis hábitos, la música que escucho, las películas que le meto a la cabeza. Esta mañana también tuve una entrevista con un joven y se atrevió a hacer unas amenazas muy fuertes hacia otro joven de aquí de la fundación. Pero una cosa que, mi madre, ¿de dónde? Y cuando entrábamos a preguntarle a este joven, dentro de todas las cosas, con su mamá muy preocupada por el tema, ¿de dónde aprendiste ese léxico? ¿Dónde sacaste esas palabras tan fuertes como lo voy a chuzar y aquí tengo y lo voy a chuzar? Y una cantidad de groserías, pero fuertes. Y fue muy sencillo. Digo, es que yo me vi la serie de Pablo, el patrón de mi madre. ¿En serio? ¿En serio? Sí, y ahí pues ahí uno aprende todo eso y uno, yo no la vi, la verdad. Yo no vi esa serie. Y si usted la vio, Dios lo perdona. Eran otros tiempos, ¿sí o no? Y ese que las que sin sandalias no hay paraíso todas esas cosas no hacen sino enseñarnos cosas absurdas. Y eso nos va a costar. Conozco cristianos que aún a veces predicando se meten una que otra peliculita de terror. Mi madre, ¿en serio? ¿Qué le vas a meter? El aro número 3. ¿Y eso qué te enseña? ¿Qué te edifica? ¿A dónde te lleva eso? ¿Qué le vas a meter? Y eso nos va a costar, porque eso son cosas que al Señor no le agradan, que a Dios no le gusta. Y que te van a hacer daño. Te van a hacer daño, en algún momento van a hacer daño. Eso daña mucho la cabeza. Dejar quizás mi trabajo, mi profesión, ojo con lo que les digo. Porque si es un trabajo que no te está edificando, que no te forma, que no te dignifica, que no te honra, a veces nos va a costar. A veces nos va a costar. A nosotros como pastores nos costó dejar lo que hacíamos. Yo tenía unas camionetas de turismo, mi esposa se dedicaba a los seguros. Cuando Dios nos llamó, que es una asignación diferente quizás, pero yo se los he dicho, ahí sentados pueden haber pastores, evangelistas, maestros, no tienen idea. Pero ¿cuánto te va a costar? Cuando Dios te diga, déjame esto, apártate de eso. ¿Cuánto precio estoy dispuesto a pagarle a mi llamado? Esa es otra historia como tal, ya para los que tenemos una asignación. Pero actividades ilícitas, negocios que no corresponden ya de Dios, que no le gustan a Dios, y te va a costar, ahí sí te va a costar financieramente. Decir, uy, no, es que si yo dejo este negocio, voy a perder este ingreso, voy a perder, y ahí Dios no se agrada, muchachos, nos va a costar, eso tiene un costo. Amén. Amén. Y por último, la fe. La fe tiene un costo. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio. El precio de creerle al Señor. El precio de tener una fe con obras, como está escrito en Santiago. El precio de decir, le creo a Dios y le creo a Dios. Le creo a Dios y no lo hago. Espero hasta el último momento. Y si hay algo en lo que nosotros hemos venido siendo formados de unos 5 años para acá es el hecho de vivir por fe. De vivir por fe. De creerle a Dios.
de que cuando Dios habla, Él cumple, de que cuando Dios habla, Él no habla por hablar, porque Dios no es ni hijo de hombre para mentir, Dios es Dios omnipotente, Dios tiene toda la capacidad. Cada vez que Dios te hace una promesa, lo único que me queda a mí hacer son dos cosas, y hasta tres: obedecer, creerle y trabajar para que la promesa se cumpla. Porque ya les dije, hay muchas promesas de Dios que necesitan que yo mueva una mano, que necesitan que yo haga algo. Son promesas condicionadas. Y les he explicado, y si no, vaya al Salmo 23, que es lo más sencillo del mundo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Algo te está faltando? Entonces Jehová no está faltando. Algo muy sencillo. Pero la fe es lo único que mueve la mano de Dios. No hay mueve otra cosa. No hay un ayuno, no hay una cantidad de cosas que el mundo se inventa. Obviamente un ayuno con dirección no mueve la mano de Dios. Un ayuno sin dirección es lo que quiero decir. Ayunar es bueno, es una de las disciplinas más bonitas para menguar la carne, para escuchar a Dios, para vencer un pecado, para vencer una tentación. Y cuesta, también cuesta ayunar, que es otra de las disciplinas. Cuesta, claro que cuesta, y más para los que nos gusta en algo la comidita. Claro que cuesta, pero todo eso lo ve el Señor. Amén. Entonces la enseñanza de hoy es: ¿cuánto estás dispuesto tú a pagar por seguir al Señor? No, que la salvación es gratis. La salvación sí, pero demostrarla no. Eso te va a costar. Y nosotros, como la enseñanza principal, debemos demostrar que somos salvos. Porque ¿de qué te sirve ufanarte y decir que no, es que yo soy salvo, pero eres una piltrafa de ser humano en realidad? Eres una persona detestable, eres una persona que nadie te aguanta en tu trabajo, en tu casa, tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Eres una persona que no tiene el más mínimo testimonio. Pero soy cristiano, pero creo que soy salvo, y es que el pastor me lo ha enseñado y la Biblia dice que somos salvos, siempre salvos. Pero lo está demostrando, porque demostrar que yo soy salvo es validar que yo soy salvo, es validar que le creo a lo que Él hizo en la cruz, es validar que la tengo clara frente a lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo que significa ser salvo. ¿Me cuesta? Claro que me cuesta. ¿Tiene un resultado de parte de Dios? Claro que tiene un resultado de parte de Dios. Mire lo que el Señor nos dejó en Mateo 28, espero yo lo busco aquí, que se me perdió un momentico. El Señor Jesús en cierta ocasión dijo que el que dejare a padre, madre, hermanos, trabajo, familia, por seguirlo a Él, tendrá mucho más de lo que tiene en esta tierra. Tendrá hasta 100 veces más. Mateo 19, 27, se lo voy a leer un momentico. Mateo 19, 27 textualmente dice así, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Y por qué cierro con esto la enseñanza? Mirándolos Jesús, 26 voy a leer, 19, 26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, hemos pagado el precio y te hemos seguido. ¿Qué tendremos entonces? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, en la regeneración, cuando venga Él por segunda vez, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis conmigo sobre 12 tronos para juzgar a todas las tribus de Israel. Y cualquiera también que haya dejado casas, padres, hermanos, hermanas, madre, mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén y amén. Pero muchos primeros serán postreros y muchos primeros serán de últimas. Amén. Ojo, esto hay que saberlo entender muy bien, porque no es que la iglesia les está llevando a que tienen que dejarlo todo, casas, esposas. Está hablando de cuánto estás dispuesto a pagar el precio por seguir a Jesús. Yo doy gracias a Dios. Yo me casé con una mujer de Dios, con una hija de Dios. Y cuando me casé escuché la voz de Dios exacta, mi hijo. Te voy a entregar una de mis hijas, ¿me la cuidas? Mi madre. Después de eso, ¿yo qué puedo hacer? Tratar de hacerlo por otro. No sé si alguno en el altar que le diga al suegro que por allá es del cartel de Sinaloa o algo así. Te voy a entregar a la niña de mis ojos. Me la cuida, desgracia. ¿Usted cómo se portaría? Hablemos de Dios, guardando dimensiones. El Señor me dijo eso. Doy gracias y no tuve mucho que pagar el precio. Pago el precio por otras cosas, con ella y ella conmigo. Pero hay parejas donde él va a la iglesia y ella no, o viceversa.
Y ahí tienen que pagar el precio. Tienen que pagar el precio. Aguantarse de pronto frases que les digan, no les dan permiso. Y no hablo necesariamente de hombres de la mujer. Hay mujeres que son así. Te volviste cristiano, se acabó todo, ya no hay nada para ti, esto y lo otro y tal. Tienes que pagar el precio. ¿Cuánto estoy dispuesto a meterme con Dios para que ese precio tenga valor? Aquí lo dice el Señor. El que deje, el que pague el precio. No se pongan a pensar en casas, carros, porque yo sé que ustedes no van a dejar eso. No, es el que pague el precio, el que esté dispuesto a pagar el precio. Muchas más cosas yo le voy a dar. Porque eso es demostrar que ese precio tiene recompensa. No lo haga por eso en realidad. Pero el Señor Jesús nos lo está prometiendo, nos está diciendo, si tú pagas el precio por seguirme a mí, si dejas de hacer eso, si abandonas esto, si te dedicas a buscarme, si me buscas de mañana, si pagas el precio de madrugar, si pagas el precio de ir un domingo a una iglesia, si pagas el precio de dedicarte a leer este libro en vez de ver tanto Netflix, si pagas el precio, eso va a tener una recompensa. Eso va a tener una recompensa. Se lo digo yo, que vivo pegado a este libro. Y ustedes no me notan a mí línea religiosa, fanática, legalista, o sí, nada, desde la manera en vestir he tratado de ser lo más libre, tranquilo, que el evangelio no me genere cargas. Y las mismas de aquí para allá. No tengo ninguna necesidad de generarles cargas a ustedes y vamos a ser santos todos. No se trata de eso. Pero a mí me encanta este libro porque este libro me ha llevado a pagar el precio, a tener que renunciar a muchas cosas que entre comillas me gustaban, a tener que renunciar a vocabulario, a hábitos, a tener que buscarlo, y hoy en día lo pago encantado. Yo cierro con lo que empecé. Yo empecé diciéndoles lo que está en el Salmo 27:4. El que deleítate en mí, dice el Señor, y todo lo que me pida yo te lo doy. Deleítate en mí. Paga el precio, deleítate. ¿Que esto les cuesta? Claro que les cuesta a algunos. Hoy no se me durmió ninguno, qué bendición. Eso está bien. Pero a otros les cuesta creer no en una religión, en este librito. Les cuesta creer en una oración, les cuesta creer de que Dios puede transformar una situación. Y les cuesta, y abandonan su fe, y abandonan la iglesia, y abandonan su oración, porque les ha costado creer. Ese es un precio que no se paga. Que hoy lo que te cueste, en realidad no te cueste. No sé si me hago entender. Porque hoy, si tú entendiste la enseñanza, si yo logré hacerme entender en la enseñanza, todo lo que para ti te cueste y que Dios lo valore así, te va a traer bendición. Por eso le repito, dice, y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, tierra, todo aquel que haya pagado el precio, recibirá 100 veces más, y no solamente eso, heredará la vida eterna. Y está hablando de los dos ámbitos que me acompañan como seguidor de Cristo: lo que duro acá en la tierra y lo que tengo allá cuando llegue al cielo. Eternidad, y acá heredaré 100 veces más. No lo hago por eso, no lo hago por eso. Y hay cosas que son intangibles en el Señor, o sea, no se las puede meter al bolsillo. Pero yo la paz que recibo de parte de Dios, no la compro en ningún lugar. No la pagaría con todo el oro del mundo. La paz, la tranquilidad, la seguridad que me da el saber que Él va delante de mí, que su mano está sobre mí, que Él guarda mi vida, que así me pase algo malo, Romanos 8:28 se cumple en mí porque lo amo. Y si yo amo a Dios, todo lo que me pase es para bien, de alguna manera lo voy a entender en algún momento. Y el día que me llame a su presencia, pues mejor lo entenderé, también está dentro de sus planes. Entonces, eso no tiene un precio, yo no puedo comprar eso. Esa es mi recompensa, la misma que quiero para cada uno de ustedes. Que dejemos de angustiarnos, de vivir mal, de vivir con angustias, con zozobra, con rencillas en el corazón, con resentimientos, con odios, con amargura. Eso es el resultado de pagar un precio. ¿Cuál? Seguir al Señor, seguir a Dios, pagar el precio de ir a la iglesia, de orar, de buscar su palabra, de ser obediente, de adorarle y sobre todo de buscarlo. Amén. Amén. Así que esta noche es la enseñanza que el Señor tenía para cada uno de nosotros. Amén. Ya usted determinará cuánto le va a costar seguir al Señor y si está dispuesto a pagar ese precio. Si está usted dispuesto a que en la Biblia aparezca su nombre como el joven rico, el que no aceptó cuando Jesús le dijo: seguirme a mí te va a costar. Seguirme a mí no es fácil. Seguirme a mí te cuesta.
pero seguirme a mí te va a traer muchas, pero muchas bendiciones. Amén. Así que lo invito a que incline su rostro, cierre sus ojitos, vamos a orar un momento. Y que sea el Espíritu Santo esta noche ministrando su corazón, hablándole, diciéndole qué es lo que Dios quiere que tú pagues para que lo puedas seguir, para que lo puedas ver, para que puedas disfrutar de lo que Él tiene. Esto no es filosofía, esto no es fantasía. Se lo dice a alguien que lleva 20 algo de años en el Evangelio. Como usted puede llevar más años que yo, o menos. Esto no se trata de tiempo. Las bendiciones de Dios no vienen por antigüedad. Las bendiciones de Dios vienen por fe. Pero tal cual como hoy nos enseña el Señor en el texto principal, determínate a que todo lo que tú estés dispuesto a hacer para Dios te cueste, que demande un esfuerzo tuyo, un sacrificio tuyo. No estoy hablando en el cuerpo, estoy hablando en cuánto te ha costado dejar un mal hábito, en cuánto te ha costado dejar una amistad, en cuánto te ha costado abandonar esa vieja manera de vivir, como lo decía el apóstol. Cuánto te ha costado creerle a Dios, creerle que tú puedes salir, que lo puedes lograr, y solamente con su ayuda lo vas a lograr. ¿Cuánto te ha costado eso? ¿Cuánto te ha costado de pronto levantarte de madrugada y buscarlo, orar? O no de madrugada, en un momento en que lo necesites, y te excusas y pones argumentos y te excusas de nuevo. Pero esta noche el Señor quiere que tú determines cuánto estás dispuesto a dar para tener una experiencia con Él. Si quieres cosas grandes de parte de Dios, vas a tener también que demostrarle que estás dispuesto a muchas cosas con Él. Ninguno de los hombres que Dios bendijo en la Biblia o que Él llamó estaban desocupados, ninguno, todos estaban haciendo algo. Y eso les costó. Eso les costó abandonar, renunciar y creerle que si Él los estaba llamando era para algo especial, para algo diferente. Esta noche el Señor a algunos de ustedes les está diciendo eso. Abandona esa vieja manera de vivir, abandona ese mal hábito. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres que yo me manifieste en tu vida? ¿Quieres ver mi gloria actuar en tu vida? Renuncia. Y que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de ustedes. ¿A qué tienen hoy que renunciar? A morir. Porque ese algo quizás es lo que no ha permitido que la presencia de Dios sea más eficaz en medio de ustedes. Que venga una manifestación mejor. No abusemos de la misericordia de Dios. Algunos han pensado que aunque estén haciendo lo incorrecto, lo indebido, que no estén pagando un precio, les sigue yendo bien. Y esa es la misericordia del Señor. Es el Señor extendiendo el momento en que de una u otra manera va a tener que llamarte. Y va a tener que decirte que seguirlo a Él te va a costar y que no has querido pagar ese precio. Así que esta noche, iglesia, tú, solamente tú con el Señor, ten ese tiempo de oración. Pregúntale, si te cuesta tanto tenerlo claro, pregúntale: Señor, ¿qué quieres que abandone yo? ¿Qué precio quieres que pague, Dios, para que te manifiestes en mi vida? Algunos aquí no han sentido la presencia de Dios, llevan tiempo sin sentir la presencia de Dios, o nunca quizás la han sentido y no han tenido la maravillosa experiencia de vivir de la mano del Señor. Lo peor de todo es que lo necesitas. Hay ausencia de Dios en tu entorno, hay ausencia de Dios en tu vida, en tu salud, hay ausencia de Dios en tu trabajo, en tu casa, en tu familia. Hay ausencia de Dios, y esa ausencia está marcada porque no has querido pagar un precio, no has querido abandonar. A veces uno solo que pague el precio por toda una familia es la llave que lleva a la bendición. Así que esta noche el Señor te está diciendo: ¿estás dispuesto? ¿Quieres seguirme? No solamente cumple los mandamientos, eso es religiosidad. No solamente te dediques a que los demás vean que vas a una iglesia, que lees la palabra, que estás en un discipulado, no. El tema es personal, te dice el Señor. El tema es lo que haces en el lugar secreto conmigo, los tiempos de oración que me estás dedicando. ¿Cuánto te está costando buscar a papá esta noche? ¿Cuánto te está costando venir a la iglesia? ¿Cuánto te está costando buscarlo en su palabra, escuchar su voz? ¿Cuánto te está costando obedecerlo esta noche?
Muchas veces el Señor te ha venido hablando, te está diciendo. Muchas veces su Espíritu te ha venido guiando, pero tú te rehusas, porque crees más en tu propia opinión, porque el orgullo te ha ganado, porque has escuchado voces ajenas, porque te has dejado engañar. Pero una vez más el Señor esta noche te está preguntando, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para seguirme, para que tengas conmigo esa relación que te va a beneficiar en todas las áreas de tu vida? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta noche, a cada persona que has traído a este lugar, que no ha sido de gratis, Dios, que te costó la cruz en tu Hijo, que cada persona que ha venido, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a sus corazones, a sus vidas, a su carne, Señor, a cada uno de nosotros, Dios. ¿Qué nos falta pagar para que tu presencia sea más evidente, para que venga tu milagro, para que venga tu manifestación? Dile esta noche, Padre, dímelo por favor, Señor. Quizás en mi propia opinión me he dejado engañar, quizás, Señor, no he creído, quizás, Dios, no he querido pagar ese precio. Solamente te pido que me des el discernimiento para que yo pueda obedecerte, para que pueda pagar el precio y para que pueda recibir de ti lo que necesito, lo que anhelo y lo que tienes preparado para mí. Padre, yo bendigo tu iglesia, te doy gracias por ellos. Te doy gracias, Señor, porque tú este tiempo lo has preparado para hablar a nuestro corazón. Yo bendigo sus hogares, sus casas, su ir en este momento. Llévalos a casa en bendición, Padre amado. Pero no permitas que nosotros sigamos por este mundo, por este deambular, sin entender que seguirte a ti demanda algo de parte nuestra, Señor. Te damos las gracias, mi amado Dios. Te pido, Espíritu Santo, que sigas hablando a nuestro corazón, que sigas ministrando, que sigas trayendo a memoria aquello en lo que cada uno de nosotros sabemos que debemos pagar un precio, renunciar, dejar, abandonar, para que tú seas más evidente en nuestras vidas, en nuestras casas, hogares. Habla, Espíritu Santo. No permitas que después de esta enseñanza sigamos iguales. Genera esa transformación que necesitamos. Háblanos en el nombre de Jesús, Padre. Te damos las gracias esta noche. Gracias, vamos, dale gracias a Dios si has recibido, si en algo Dios te ha hablado, dale gracias a papá, dile gracias, Señor. Gracias por hablarme, gracias por hacerme caer en cuenta. Gracias, Señor, por mostrarme en dónde me he pagado el precio y cómo lo puedo pagar. Dile gracias, mi amado Dios, porque esta noche pude haber estado haciendo muchas cosas más, pero a ti te plació traerme a este lugar para hablarme al corazón, Señor. Bendecimos este tiempo, te damos gracias en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, y amén, y amén. Dios los bendiga, iglesia. Den un aplauso a Dios y se le va a dar con toda la fortaleza. Miguelito me ayuda allá, yo apago este dispositivo, yo los despido.